Hola, mi nombre es Daniel, soy psicólogo clínico. En este video voy a hablar sobre la asertividad. Es un tema que me gusta mucho y que he encontrado se relaciona con muchas problemáticas. La falta de asertividad, con problemas de ansiedad, depresión, con problemas de pareja. Es un tema que tiene que ver con la relación con otras personas, pero también tiene que ver con lo que decimos y hacemos para nosotros mismos. Comenzaré por el concepto. La asertividad es la cualidad de ser asertivo. Es una cualidad físico-psíquica adquirida. Si es adquirida significa que no nacemos con ella y si es físico-psíquica implica una conducta-actitud. La conducta tiene que ver con lo que hacemos corporalmente y la actitud tiene que ver con nuestra disposición cognitiva y afectiva. Lo cognitivo se refiere a lo que pensamos y lo afectivo se refiere a lo que sentimos. La asertividad consiste en expresar y actuar congruentemente lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres, procurando el bien propio y el de los demás. En este concepto agrego la parte de procurar el bien porque se ha llegado a decir simplificadamente que la asertividad podría consistir simplemente en decir o hacer lo que queremos, y esto no es así. Por ejemplo, si yo quisiera decir una ofensa a otra persona o pegarle, eso no sería asertividad, sino que sería violencia. Ser asertivo implica expresar lo que piensas, expresar lo que sientes, expresar lo que sí quieres que suceda, expresar lo que no quieres que suceda, actuar congruentemente entre lo que piensas, sientes y quieres, procurar el bien propio y el de los demás, no ser pasivo ni ser violento, ser oportuno, esto es, buscar la situación y momento adecuado para decir y o hacer. Ser asertivo implica la congruencia entre el contenido del mensaje, la manera en que damos el mensaje y los actos que acompañan el mensaje. Es decir, la congruencia entre lo que decimos, cómo lo decimos y lo que hacemos. Ser asertivo te permite afirmar tu voluntad y tu identidad. Otros componentes de la asertividad son cuidar las palabras que utilizas. Esto implica ser responsable, imprimir conciencia y cuidado para procurar el bien. Por ejemplo, si yo sé que decir una palabra, un adjetivo específico, le resulta ofensivo a una persona, entonces tengo que ser responsable para no decir esa palabra a la persona. Hablar con buen volumen, no hablar bajo pero tampoco gritar. Hablar de manera firme, no con un tono de lamentación ni con violencia. Apoyarte de gestos faciales y corporales. Por ejemplo, si digo sí o digo no, asentar o negar con la cabeza respectivamente. Hacer contacto ocular con la otra persona y especialmente no táctil y no obligar. Por ejemplo, hace unos días fui a una plaza comercial donde había pasillos angostos y diría yo para ejemplificar, la mayoría de los vendedores fueron asertivos en la medida en que me preguntaban ¿qué estás buscando? ¿Qué te ofrecemos? Pero uno en particular no fue asertivo sino que fue violento. A la vez que me preguntó ¿qué estás buscando?, me tocó del hombro, me detuvo. Diría yo, me obligó a ponerle atención, que por ahí va el comportamiento violento. Otro componente muy importante para ser asertivos, escuchar a la otra persona. Si estamos interactuando con otra persona, la asertividad también implica escucharla, ponerle atención, no interrumpirla. Desde la perspectiva de asertividad, existen tres tipos de comportamiento: pasivo, asertivo y violento. Las personas con comportamiento pasivo, ante situaciones problemáticas suelen quedarse calladas, aguantar, evitar, no defenderse, hacer cosas que no quisieran hacer. Les cuesta trabajo decir no. Las personas con comportamiento asertivo suelen hacer frente a las situaciones problemáticas y con las características que ya he mencionado previamente. Suelen hablar a tiempo, defender sus derechos, aclarar dudas, dialogar. Las personas con comportamiento violento suelen violentar a otras personas física o verbalmente, gritar, ofender, golpear, reaccionar bruscamente, impedir que se expresen, imponer su punto de vista, forzar a otras personas. Nos construimos individual y socialmente. No siempre estamos haciendo solamente lo que cada quien quiere. Estamos en un vaivén entre determinarnos y conformarnos. Por determinarnos me refiero a afirmar nuestra voluntad. Por conformarnos me refiero a darnos forma entre los otros, junto con los otros, y esto implica considerar a los otros. Por lo cual, es natural que oscilemos entre pasividad, agresividad y asertividad. Esta variación del comportamiento puede estar relacionada a la situación y a la persona con quien interactuamos. Quizás soy más pasivo con mis papás, más agresivo con mis hermanos y más asertivo con mis amigos. Los siguientes son posibles rasgos asociados a cada tipo de comportamiento, que a veces pueden ser causa o a veces consecuencia, y esto significa que de alguna forma retroalimentan cada tipo de comportamiento. Rasgos de la pasividad.
dejar que te hagan los demás, tendencia a ser chantajeado, manipulado, complacer los deseos de los demás, sobreconsiderar a los demás, suelen establecer relación con personas dominantes o aislarse, hablar indirectamente, resentimiento, ansiedad, pensamientos irracionales que propician no hacer o no decir. Por ejemplo, es que si le digo lo que pienso quizás se enoje, es que si le digo lo que siento quizá me deje de hablar. Cuando digo que estos rasgos pueden ser causa o consecuencia y que se retroalimentan, por poner un ejemplo de tipo reacción en cadena, si yo me digo o pienso que no puedo, luego eso afecta mi autoestima y me hago una expectativa de mí mismo. Luego, cuando estoy interactuando con otra persona o realizando una actividad, afecta mi comportamiento, resultando que me comporto como si no pudiera. Y entonces no hablo, no hago, etc. Rasgos de la asertividad: ser con los demás, favorecer el diálogo, la socialización, las relaciones interpersonales, el respeto, la identidad, autoestima, la propia determinación, la confianza en sí mismo, incrementa la posibilidad de lograr nuestros objetivos, la habilidad para perdonar, disminuye las insatisfacciones. Esto es, por ejemplo, en la medida en que yo tenga dudas y trato de aclararlas, contestarlas, en esa medida no me quedo pensando, y si hubiera preguntado, y si hubiera dicho, o por ejemplo, si algo me sale mal, que no me sale como yo esperaba, como yo quisiera, en la medida en que uso las palabras adecuadas, que no sean ofensivas, que no sean catastróficas, es en la medida en que asimilo, supero o me adapto a una experiencia, a una situación o a las consecuencias de algo. Entonces, ser asertivo también ayuda a ser más realista, y adviértase que mucho importa el cómo pensamos, las palabras que decimos. Rasgos de la agresividad: obligar o impedir que otros sean. Egocentrismo, por ejemplo, considerar solamente lo que yo pienso, lo que yo siento o lo que yo quiero, sin considerar al otro, o incluso alguien con comportamiento violento desprecia lo que piensa, siente o quiere la otra persona. Por ejemplo, eso a mí no me importa, estás exagerando. Otros rasgos de la agresividad: deterioro de las relaciones interpersonales, tendencia a amenazar, riñas, culpa, esto lógicamente por haber violentado, problemas de salud física, por ejemplo con reacciones de coraje intenso, y más si son frecuentes, podemos tener problemas estomacales o dolores de cabeza, pensamientos irracionales relacionados con intolerancia, por ejemplo, es que no deberías pensar así, no me cabe en la cabeza cómo pudiste, ya estoy harto. Los siguientes son algunos comportamientos que complican la asertividad: ser violentos o ser pasivos, no escuchar a la otra persona, no pretender realmente solucionar la problemática. Por ejemplo, si yo quiero hablar con una persona para que ella se disculpe, se retracte, se dé cuenta de su error, estoy equivocado, por ahí no va la asertividad. No pretender un objetivo que procure el bien. Interrogar sin pretender o esperar la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué contestas así? ¿Por qué no respondes? Mira lo que ocasionas. Y seguirle agregando cosas de tal forma que ni siquiera doy oportunidad, ni siquiera doy una pausa para que la persona conteste lo que estoy preguntando. Y resulta entonces que las preguntas llegan a ser utilizadas no como preguntas, sino como justificación para continuar diciendo lo que agresivamente se está queriendo decir. Otros comportamientos que complican: ser hipócrita, burlarse, bromear, ser irónico, menospreciar, negar la información, las opiniones o los sentimientos, ya sean los propios o los de la otra persona. Por ejemplo, eso no es para tanto, no te sientas así, o relacionado con uno mismo, si verdaderamente estamos enojados, tristes, etc., y nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y nosotros decir, estoy bien. ¿Seguro? ¿Te veo triste? Sí, que estoy bien. Otros comportamientos que complican: conectar hechos o cosas que no corresponden a la situación o punto que se quiere defender, aclarar o solucionar. Es muy común que ante una discusión se mencionan hechos pasados. Por ejemplo, si una pareja manifiesta que no le agrada una cosa y la otra persona deriva diciendo, ¿ves? Es que a ti no te gusta nada de lo que yo hago, como aquella vez que fuimos con mi suegra, como aquella vez que, etc. Y empieza a sumarle cosas que no tienen que ver con el punto específico inicial. En este punto, quisiera señalar que eso que se suma y que puede no tener relación con el punto inicial de una discusión es importante porque delata que entonces existen situaciones o experiencias que requieren desahogo y solución.
pero desahogarlas todas ante una situación parecida pero diferente no necesariamente ayuda, especialmente si se desahogan violentamente. Otros comportamientos que complican: acusar o culpar, como señalar cualidades negativas o expresar evaluaciones negativas. Por ejemplo, es que tú eres un desesperado, es que tú eres un distraído, es que tú nunca haces las cosas bien. Chantajear, ya sea con violencia o tratando de causar lástima. Dar más énfasis a lo que la otra persona hace en lugar de lo propio. En la medida en que yo señale solamente lo que la otra persona dice o hace, no estoy diciendo entonces lo que yo pienso, siento o quiero. Por último, algo que complica mucho la asertividad: pensar que por expresar lo que pensamos, sentimos o queremos, debe entonces cumplirse. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, me gustaría que fueras más amable, no basta con eso para que la persona sea más amable. Está dentro de la libertad, voluntad y acción de la otra persona el ser o no más amable. Pero ciertamente, mucho hacemos con manifestar lo que pensamos, sentimos o queremos. Advertencia: el contenido anterior implica opiniones personales y no sustituye ningún tipo de tratamiento. Las consecuencias de aplicar el contenido anterior son responsabilidad única de quien lo pone en práctica. Muchas gracias por tu atención.